y recuperación. El WTI ha estado a un precio de $15, lo que significa para el país un precio de $10 o menos, el más bajo en 20 o 30 años, aunque en la jornada de ayer se desplomó a precios históricos, inclusive por debajo de cero. Según Ortiz, la decisión de liberar los precios de los combustibles está lista, pero que todavía no se lo ha tomado, pues ahora la prioridad es la salud. Sobre el tema hablaremos con el economista Carlos de la Torre, a quien damos la bienvenida. Pichincha Universal. 8 horas, 15 minutos. Le pedimos disculpas al economista de la Torre, ha tenido que esperarnos larguísimos minutos, todos son compromisos obligados, ¿no?, por parte del gobierno nacional, y tenemos pues que sujetarnos a esas disposiciones. Pero el tema está planteado, economista. Esto nomás nos faltaba, podrían decir los ecuatorianos, que el precio del petróleo se desplome a menos de cero, aparte de que se dañó el oleoducto, de las medidas, de la pandemia, de nada de programas económicos. Es decir, las 7 plagas se quedan cortas para el país. Bueno, ¿cómo están? Muchas gracias, Washington, Licenia, a todos quienes nos escuchan y nos miran. Un buen día. Bueno, curioso que sea el ministro de Recursos Naturales no renovables el que esté lanzando este globo de ensayo, que es eso de la eliminación de los subsidios a los combustibles. Este no es un problema de Petroecuador ni de esa cartera de Estado, es un tema económico, macroeconómico, y tiene que entenderse desde esa perspectiva. Claro que el argumento de que este es el momento, por cuanto no incidiría en el precio al que se están vendiendo los combustibles en este momento en el Ecuador, justamente porque el precio internacional del barril del petróleo está por los suelos o en el subsuelo en este momento también. Entonces, esto vendría a decirnos que, claro, no lo vamos a sentir ahora, pero ¿qué va a pasar cuando ya salgamos de la cuarentena a nivel no solo nacional, sino a nivel global, y la economía del mundo empiece a reactivarse? Es clarísimo que el precio internacional del petróleo va a iniciar un ascenso que incluso puede tener un efecto rebote, es decir, ahora está caído a niveles negativos, pero con ese rebote puede incrementarse a precios bastante elevados, y ahí sí nosotros vamos a sentir ese precio en los combustibles ya sin subsidios, con un efecto inflacionario que va a restar todavía más la capacidad de consumo de los ecuatorianos, que podría ya haberse afectado por las mismas medidas que quiere tomar el gobierno en el marco de su intención de reactivar a la economía ecuatoriana, y lo que va a lograrse con esto es más reducción en las ventas, más freno a una producción que podría desarrollarse por un consumo que no va a darse por un efecto inflacionario debido a los subsidios y las medidas estas que buscan sacarle dinero del bolsillo de los ecuatorianos. Economista de la Torre, buenos días, le saluda Licenia. En este sentido, tomando en cuenta el precio del petróleo, que actualmente está en menos 4,34 dólares, está en el subsuelo como usted lo indica, el gobierno tomó varias medidas, entre esas salirnos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. En la administración anterior, gubernamental me refiero, se tomó la decisión de hacer una venta anticipada de petróleo. Estas dos medidas, ¿qué papel juegan en estos momentos con este precio del crudo tan por debajo del dólar? Ya, bueno, primero hay que entender que este precio negativo es una singularidad del mercado, que se debe principalmente a la misma condición de la economía mundial, que por su paralización no está demandando crudo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En términos de los procesos de extracción de petróleo, estos no pueden ser parados de la noche a la mañana, porque los costos de reactivar la producción de un pozo son altísimos. Tenemos barcos, grandes tanqueros que están navegando por el mundo para hacer entregas en las siguientes semanas, y por tanto la negociación del crudo, que ya no es demandado, y con refinerías que tienen su capacidad de stock de petróleo crudo ya a tope. Entonces, ¿esto qué es lo que genera? Genera una situación en que no se puede vender ese crudo y resulta más barato
entregarlo pagando para que se cubran los costos de su almacenamiento que parar la producción en los diferentes países. Eso es lo que ha permitido o ha llevado a que el precio sea negativo. Esto significa que en vez de que los vendedores de crudo reciban dinero, están pagando para que pueda almacenarse y no se pare esa producción, que sería mucho más cara. Pero esto va a pasar. Esto durará unos días, unas semanas, y el petróleo empezará otra vez a tener un precio positivo y ascendente. Pero ¿qué es lo que pasa en términos de la OPEP? Yo tuve el honor de presidir el Consejo de Ministros del Fondo de Inversiones y Desarrollo de la mismísima OPEP. Es decir, yo tuve contacto directo con el secretario general de ese organismo en un momento en que se estaba negociando una reducción de las cuotas de producción de los países de este organismo, justamente cuando el precio bajó hace unos cuantos años. Y en el caso del Ecuador, esta situación era un poco complicada porque el país no estaba en capacidad de reducir su producción cuando necesitaba más recursos, luego de haber sufrido un terremoto y una crisis importante precisamente por la caída de precios del petróleo en los años 2015 y 2016. Entonces, ¿qué es lo que se conversó? Yo les voy a decir lo que conversé directamente con el secretario general Barquindo de la OPEP, y ahí le planteé este problema y él me decía: no se preocupen, ustedes son un socio pequeño en la OPEP, con ustedes se puede hacer concesiones, pero lo importante es el peso que tiene la OPEP, que les puede ayudar a ustedes en el contexto internacional, porque les da una mayor capacidad de negociación en diversos aspectos y no solamente los petroleros. Es decir, hay que entender también la dimensión política que implicaba que el Ecuador sea parte de un organismo que tiene bajo su control más del 40% de las reservas de petróleo del mundo. Entonces, estar en un organismo de esas características y esas dimensiones, y el apoyo político que se puede tener en diversas facetas, frente a no pertenecer a un organismo y estar solos, no solo en el ambiente petrolero, sino en otros aspectos en la economía mundial, hay una diferencia abismal, y eso es lo que se ha logrado con la salida del Ecuador de la OPEP. Economista, analicemos un poquito las reformas planteadas por el Ejecutivo que están ya en la Asamblea. Hemos conversado con algunos analistas y el 100%, podría decir yo, coincide en que el Estado ecuatoriano el gobierno ecuatoriano nada contracorriente de lo que se está haciendo en el mundo. Es decir, aquí en el Ecuador se pretende hacer todo lo contrario a lo que se hace en todo el mundo, incluido en los países más capitalistas. Y una de esas medidas es atacar al sector público de manera encarnizada, hasta casi pretender eliminarlo. Esto económicamente me parece a mí que es nefasto, no soy experto, pero es nefasto para la propia economía ecuatoriana. Economista, ¿es así o no? Es así. El enfoque que se sigue manteniendo, a pesar de que ya ha habido señales claras de que este enfoque, este manejo económico es equivocado, se insiste en la equivocación. Se sigue planteando y manejando las cosas como que si el problema fuese de la caja fiscal y punto, como que la caja fiscal es la economía ecuatoriana. No es así. Los problemas de la economía ecuatoriana son de carácter estructural. Tenemos una caída importante de la producción, ya tenemos un Producto Interno Bruto, según el Banco Central, que no creció en 2019, según organismos internacionales, que cayó y seguirá cayendo, evidentemente, con la paralización de la economía frente a la crisis sanitaria. Tenemos detrás de eso, evidentemente, una caída del consumo. Y tenemos también la consecuencia directa, que es una caída del empleo y el deterioro sustancial de los indicadores sociales. Si es que insistimos en darle recursos a la caja fiscal que no sabemos para utilizarse en qué, seguramente para seguir pagando puntualmente la deuda externa, no vamos a salir de los problemas estructurales de la economía. Y en esta visión limitada, reducida, de que es un problema que se solucionaría levantando recursos, se insiste en afectar al bolsillo popular, al bolsillo de los consumidores. Sin consumo no hay producción. Las empresas, ¿a quién le van a vender lo que producen si es que no va a haber compradores? Porque se les va a quitar más dinero de los bolsillos. Entonces, desde el análisis ya con cifras de la propuesta de ley humanitaria, vemos que se está pretendiendo levantar aproximadamente $1.400 millones.
pero de esos 1.400 millones de dólares, 900 y pico, es decir, más de un 60%, correspondería a un esfuerzo de los trabajadores y solo la diferencia correspondería a aplicarle un porcentaje a las utilidades de las empresas, es decir, al capital. Pero dentro de los trabajadores también ya varios analistas han indicado que frente a un mismo salario, de acuerdo a las tablas que se han propuesto, el empleado público va a pagar mucho más que el empleado privado ganando exactamente lo mismo. Es decir, aquí hay una discriminación en contra del servidor público, que eso tampoco es comprensible. ¿Por qué? El trabajo es igual, no importa si es de un servidor público o de un privado, si está ganando lo mismo, está aportando exactamente lo mismo en términos de su esfuerzo, de su trabajo. Es decir, aquí hay unas inconsistencias terribles. Y lo peor, lo que ya es impresentable, que estos recursos van a ser, bueno, ahora se dice supervisados, ya no administrados, pero va a dar por ahí por una junta de notables seleccionada a decir en qué país estamos, cuando en el resto del mundo se están aplicando medidas efectivamente dirigidas a impulsar el consumo con recursos frescos y utilizando a los sistemas financieros con medidas laxas para el crédito que estos otorgan, justamente para una inyección de liquidez nueva, de liquidez fresca, que permita evitar la suspensión de los circuitos de pagos y mantener al menos a un mínimo los niveles de consumo en estas fechas. El presidente dijo ayer, y con esto termino, Liz, rapidito nomás, que el servidor público tiene que estar consciente de que aquí en adelante va a ganar menos. Esa es la realidad, porque así son las cosas. Y entonces nos han condenado ya para los servidores públicos. Bueno, lo que nos está diciendo el presidente es que aquí habemos trabajadores de diversas categorías, unos de una categoría alta y los servidores públicos de una categoría inferior. Eso es impensable en una sociedad moderna y democrática, ya que tanto se dice de la democracia, de las libertades, etcétera, etcétera. Lo que se está aquí sometiendo a una calidad de trabajadores por el hecho de que están entregando sus esfuerzos al sector público, que es importantísimo. Ahora es cuando más se puede evidenciar la importancia que tienen los estados en las sociedades, no se diga solo en las economías, en las sociedades. ¿Qué pasa cuando no hay estado o cuando este estado es débil? Hemos visto que eso cuesta vidas humanas. Economista de la Torre, la gente dice que por sus acciones los conocerás y sabrás a quién gobiernas. En la ley humanitaria se plantea una reforma laboral que han querido implementarla desde hace muchos meses atrás y que van a aprovechar esta coyuntura para hacerla, en la que se plantea que la realidad supera la legalidad y que de ahora en adelante y por 2 años, prorrogarle por 2 años adicionales, se podrá hacer todo mediante el acuerdo, un acuerdo al que entran a competir, digamos, en condiciones desiguales, porque siempre el empresario tiene el poder de decisión frente al trabajador. Un trabajador lamentablemente no puede llegar en la mayoría de los casos a un acuerdo con su empleador porque se juega el puesto de trabajo. ¿En qué medida esta parte de la ley humanitaria, entre comillas, va a beneficiar a los trabajadores y va a lograr una reactivación de la economía frente a la situación que estamos viviendo actualmente? Bueno, desde la perspectiva conceptual, de ninguna manera quitarle capacidad de consumo al trabajador, que es lo que va a suceder con esta negociación dispar. Obviamente quien tiene la sartén por el mango es el empresario y esto va a resultar evidentemente en bajas salariales, como sea que se las mida, porque la jornada es menor, porque se llega a un acuerdo, etcétera. Pero en el fondo, ¿qué es lo que está sucediendo? Nos están planteando medidas que ya van hacia el mediano plazo, cuando se supone que es una ley de carácter urgente, una ley económica, para poder atender una situación que es coyuntural. Esto genera un sentimiento de que no se está jugando limpio, de que a propósito de aplicar medidas para poder de alguna manera resolver la situación generada por el COVID-19, se están incorporando varios elementos adicionales para seguir en la línea que se venía antes de obediencia total a las directrices de los organismos multilaterales. Y a esto hay que agregar que, aprovechando esta coyuntura y el estado de excepción en el que estamos viviendo, se introduce una segunda ley económica de carácter urgente, que eso no se puede hacer en condiciones normales, que es una ley que apunta a reformas al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que es un elemento estructural del manejo
de la política fiscal de este país. ¿Qué tiene de urgente? ¿Qué carácter urgente tiene esto? Y lo que se pretende es asimismo insistir en ese decálogo de Washington, que son los 10 mandamientos de los organismos multilaterales que apuntan a reducir o a anular completamente la participación del Estado en las economías. Eso es lo que se quiere meter, como se dice popularmente, por debajo, desgraciadamente, a propósito de esta coyuntura tan grave que vive el país. Insistir en esto, economista de la Torre, insistir en estas reformas que ya fueron retrasadas por la Asamblea Nacional es una medida en cierto punto tramposa, tomando en cuenta que eso ya fue abordado por la Asamblea y la Asamblea lo negó. Efectivamente. ¿Por qué? Porque no se está jugando, como yo decía, no se está jugando limpio y se quiere aprovechar de esta situación en la que, claro, desde el gobierno se sabe que no podría repetirse una situación similar como la de octubre en términos de la efervescencia popular, lo que le da una ventaja para poder meter por debajo este tipo de reformas que sí van a afectar a la economía de aquí en el largo plazo. ¿Y estos cambios a las finanzas públicas en qué medida pueden contribuir a enfrentar la crisis económica? ¿Qué tan urgentes son y qué aportan para cambiar la situación que tenemos? Justamente al contrario, es decir, terminan minimizando el papel del Estado. ¿Por qué? Porque el establecimiento de reglas, porque básicamente eso contemplan estas reformas, de reglas para un funcionamiento casi automático de las finanzas públicas, lo que hace es quitarle al país la posibilidad de ejercer una política fiscal. Tenemos que entender que en una economía dolarizada se pierden muchos de los instrumentos de la política monetaria por el hecho de no tener moneda propia. Entonces, con una política monetaria debilitada por el sistema monetario, nos queda como el gran instrumento del manejo de una economía la política fiscal. El momento en que se le amputa los mecanismos fundamentales de ejercicio de esa política, que es lo que se quiere hacer, simplemente se le ata de manos al Estado en lo que respecta a la conducción económica del país para dejarle el espacio libre al mercado, es decir, para que el Ecuador entre literalmente a la ley del más fuerte o la ley de la selva. Hablemos finalmente, economista, sobre el tema deuda, el manejo que está dando el régimen al tema deuda. Usted dijo en términos generales que lo que está haciendo el régimen es como que un conductor se sube a una buseta y se baja sin frenos borracho, ¿no? En el tema deuda pasa algo parecido. No hay una política definida por parte del régimen. Más bien se anuncia que se pagarán los intereses de la deuda hasta agosto, de los bonos. ¿Cómo entender esto, economista? ¿Y qué es lo que debería hacerse en términos reales? Bueno, aquí vemos que es un manejo totalmente reactivo a cómo se va dando ciertas circunstancias y también a cómo se va generando una opinión pública. Eso es gravísimo. El manejo de la deuda pública tiene que ser un manejo muy bien planificado y ajustado a las definiciones del presupuesto general del Estado. Pero veamos, ¿qué es lo que ha pasado con las autoridades económicas actuales? Ya van 2 presupuestos generales del Estado que han tenido que entrar en vigencia por Ministerio de la Ley porque no fueron aprobados por la Asamblea. ¿Qué nos quiere decir eso? Luego, ¿qué planificación existe en relación al financiamiento público? Y frente a una emergencia como esta, que evidentemente implica una situación no prevista anteriormente, esta tiene que ser manejada también con mucha cabeza fría y tiene que realizarse ajustes a esa planificación que evidentemente no existe, y tienen que establecerse con claridad los mecanismos a través de los cuales se va a acceder a estos recursos frescos que son indispensables para el país. Pero no se puede jugar con anuncios que ni siquiera son, o justificaciones que ni siquiera son verdaderas, simplemente para adelantar o pagar puntualmente unos bonos respecto de los cuales ha habido beneficiarios de forma clarísima. Lo que no sabemos es quiénes son, y sobre esa base construir un relato para decirnos que van a venir recursos nuevos sin que sepamos ni de dónde, ni cuándo, ni cómo. Economista de la Torre, sobre ese mismo punto, hace unos días el presidente dijo
feliz y las autoridades económicas anunciaban como un gran logro que se haya diferido el pago de los intereses de los bonos 2022 al 2030 y dijo, de acuerdo a las voces del gobierno, que se han ahorrado 811 millones de dólares. Sin embargo, economistas han señalado que por ese diferimiento el país va a tener que pagar un porcentaje de interés sobre interés. Y finalmente son recursos que no estamos ahorrando, sino que tarde o temprano vamos a tener que pagar, porque lo que se ha hecho es postergar el pago para agosto. ¿De qué ahorro estamos hablando? Efectivamente, no hay ningún ahorro, es un diferimiento con un costo financiero adicional para el país. Ahora, la pregunta es, si no hubiese habido la crisis del coronavirus, ¿sería que el Ecuador hubiese tenido los recursos en estos momentos para cancelar esos compromisos internacionales? Yo me temo que inclusive sin la crisis del coronavirus no hubiera tenido esos recursos. Efectivamente se logra un alivio en el sentido de que no tenemos esa presión respecto de esos recursos, pero ahí surge una primera pregunta. ¿Por qué no se incluyó el capital y los intereses de los bonos 2020 que se pagaron a fines de marzo en esta solicitud de consentimiento que se llama, que es el pedido a los acreedores para el diferimiento? Y el Ecuador en este momento tiene 325 millones de dólares menos de liquidez que pudo haberse sumado a esos 800 y tantos para poder enfrentar la situación coyuntural. Y ahora la segunda pregunta es, bueno, y hasta agosto, ¿cómo va a obtener los recursos para poder cancelar esos compromisos? Entonces ahí viene una reflexión. Los máximos representantes, tanto del Banco Mundial como del Fondo Monetario Internacional, ya hace un mes aproximadamente, anunciaron su disposición de abogar para que las deudas de los países pobres y en vías de desarrollo o sean condonadas o sean reestructuradas en términos de generarles los espacios de liquidez para enfrentar la coyuntura económica mundial debido al coronavirus. Frente a esa situación, ¿qué es lo que ha hecho el Ecuador en términos de aprovechar esta disposición favorable de la institucionalidad monetaria y financiera mundial? No veo que se esté haciendo nada. La Argentina, bueno, no le ha ido muy bien en su primer intento de postergar completamente sus pagos durante 3 años hasta que la economía se reactive, pero se está trabajando en ese sentido. ¿Qué está haciendo el Ecuador desde una perspectiva de una reestructuración importante de sus compromisos internacionales que le den un alivio al menos de mediano plazo y no unas postergaciones de unos pocos meses que no sabemos si es que podrán cumplirse luego cuando ya nos lleguen los plazos en el mes de agosto? Bueno, economista, muchas gracias. Se nos vino corto el tiempo. Le agradecemos, como siempre, por haber orientado a la ciudadanía. Muchas gracias, Liceña Washington. Siempre es un gusto poder compartir estas ideas con ustedes. Muchas gracias. Carlos de la Torre, exministro de Finanzas, estuvo aquí en Punto Noticias. A la pausa y ya venimos para conversar con el asambleísta Héctor Yepes.